Gracias, yo no. Bueno, esta parte es para hablar un poco más acerca de la justicia y hablar un poco de cómo avanzan las víctimas. Queremos compartir con ustedes, ¿verdad? Un poco sobre cómo las organizaciones de víctimas han trabajado, cómo las víctimas han continuado sus procesos de justicia, de memoria, sobre todo de los procesos de justicia que implican, ¿no?, una serie de acciones legales, jurídicas a nivel nacional e internacional. Entonces voy a dejar primero a Francis que se presente y que haga su ponencia. Muchas gracias. Buenas tardes a todas las personas presentes. Gracias por la invitación a la Unión de Presos y Presas Políticas de participar en este encuentro tan importante y en un mes tan conmemorativo, ¿no?, que a todos nos mueve de distintas formas, pero a fin de cuentas estamos comprometidos con la transformación positivamente de Nicaragua. Y lo que nos queda es la articulación desde el trabajo en el exilio. En ese sentido, yo considero importante, y respondiendo a tu pregunta principal, Yarixa, de cómo avanzan las víctimas en los procesos de justicia. Aquí considero que es importante hablar principalmente quién es una víctima y cuál es la definición de víctima para hablar sobre los mecanismos de justicia. En ese sentido, hablar sobre la noción de quién es una víctima, tendríamos que hablar precisamente sobre el derecho internacional y a qué se refiere. En el área del derecho internacional se refiere precisamente pues, a la parte lesionada, y en el área de protección internacional de los derechos humanos, la parte lesionada es el individuo cuyos derechos han sido violentados. Pero sin embargo también es preciso hablar en esta parte sobre los mecanismos de justicia lo que tiene que ver sobre la jurisprudencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos. En ese sentido, han ido avanzando para reconocer no solamente a las víctimas directas, sino también a los familiares de graves violaciones a los derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, como detenciones y desapariciones forzadas. Por lo general, a estos familiares se les ha vulnerado el derecho a la integridad personal por la angustia misma que se ha sufrido. En este sentido, puedo nombrar una de las sentencias por parte de la Corte Internacional de Derechos Humanos en el caso de Acosta versus Nicaragua. Precisamente en esa sentencia se consideró también que la familiar de la víctima se le había vulnerado en el derecho a la integridad personal por el obstáculo a la justicia. En ese sentido, también, y en estas modificaciones o en esta ampliación de la categoría de víctima como una categoría jurídica que ha venido reconfigurándose a lo largo del tiempo a las diferentes violaciones a los derechos humanos, también la jurisprudencia interamericana ha avanzado para reconocer los derechos de las personas jurídicas como sindicatos, los sindicatos, las organizaciones defensoras de derechos humanos, y en este sentido podemos nombrar la situación o la sentencia más bien del caso de Cajar versus Colombia. A ellos se les suman los casos de los pueblos indígenas, donde no es necesario individualizar a las víctimas, sino que se les reconoce como grupos colectivos sujetos de derecho por sus propias particularidades. En ese sentido, esta parte consideraba importante mencionar esta ampliación de la categoría de víctima o quién se considera una víctima, porque precisamente en esta narrativa o en esta construcción de disputar estas narrativas hegemónicas por parte del Estado, ellos se asumen como víctimas. Entonces, en ese sentido, se considera importante tener clara la definición sobre la categoría de víctima como una categoría jurídica. Luego, en esta parte, ¿no?, de cómo avanzan las víctimas en los procesos de justicia, es necesario hablar del contexto nicaragüense, de su estado de sección, es necesario hablar precisamente también de las distintas leyes represivas a partir de la crisis sociopolítica del 2018, asimismo hablar de la consolidación
de la dictadura. En ese sentido, las diferentes organizaciones, y lo mencionaban ustedes en su intervención anterior, Yarixa, se hablaba sobre las distintas iniciativas que desde las organizaciones han surgido. En este sentido, debo de mencionar también el quehacer de la Asociación Madres de Abril, quienes en su momento agotaron la vía administrativa al presentar un recurso de apelación en contra de la ley de amnistía, precisamente cuando lamentablemente, como vos, Yarixa, y muchos otros jóvenes estuvieron detenidos. Y en ese sentido, las distintas, o más bien el compromiso de las distintas organizaciones de víctimas ha sido el acceder a los procesos de verdad, a los procesos de justicia y agotar las instancias correspondientes. Y en ese sentido, las distintas organizaciones han iniciado un proceso de protagonismo, de acción activa, valga la redundancia, y en ese sentido ir actuando y agotando las instancias, tanto en la vía local como en la vía internacional, a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y obviamente a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En estos procesos también de justicia, pues no solamente están los crímenes de lesa humanidad, ¿no? También existen otros crímenes de lesa humanidad, las detenciones arbitrarias, la tortura, etcétera. Y en ese sentido, pues ir agotando cada uno de acuerdo a las instancias que le corresponden. Y la otra parte para abordar y responder también a esta pregunta que menciona Yarixa es cuáles han sido los avances, ¿no? En esta reflexión, cuáles han sido los avances desde las víctimas. Y en ese sentido, o sea, brevemente podría mencionar que existe una mayor conciencia e importancia de la participación de las víctimas como sujetos sociales y políticos. Esta parte que en ocasiones puede ser muy repetitiva, la importancia de la documentación de los hechos, precisamente porque es la acción principal que desde las organizaciones, desde los familiares o de las víctimas directas se ha venido realizando. Y en este sentido también que esto va vinculado precisamente con la construcción de la memoria. Yo no le llamaría a la construcción de la memoria en un aspecto monolítico, porque la construcción de la memoria para mí es un proceso diverso, es la construcción de memorias críticas, es el compromiso de la construcción de las memorias críticas vivas, conscientes, encarnadas, que nos duelen, que las respiramos, que las sentimos, y no son memorias cosificadas, no son memorias hegemónicas, son memorias que se encuentran en construcción y son sobre todo memorias críticas y no cronológicas, sino hegemónicas, como lo he mencionado. Otro de los avances que considero importante que ha sido impulsado desde las víctimas a lo largo de estos 7 años precisamente ha sido el compromiso con la formación y la educación para construir el acervo de herramientas que nutra la experiencia y el caminar pues, hacia adelante y trascender el dolor que a cada uno de nosotros nos embarga, ¿no? De distintas maneras, pero es dolor. La otra parte que lo dejaría como para acá y luego entramos, entiendo, a las preguntas y respuestas, es precisamente una de las reflexiones. A 7 años de abril, yo considero que Nicaragua se transformará positivamente si solo sí coloca en el centro a las víctimas como actores políticos y sociales, sujetos de derecho, porque precisamente lo mencionabas en la intervención anterior, las personas o las víctimas directas en todas sus modalidades, hemos tenido y asumido el compromiso de ser protagonistas, de ser actores, no porque quisiéramos, ¿no? Sino porque la realidad la tenemos enfrente y nos caló de distintas maneras. Y en ese sentido, esta transformación social, esta transformación positiva que buscamos dentro de Nicaragua y cuando regresemos a Nicaragua y en esas preguntas y lo que mencionaba Nelly al inicio de su intervención, precisamente va de la mano con esta articulación que se ha hecho desde el exilio y este compromiso de la reconfiguración del trabajo a pesar de los obstáculos que se han presentado. Lo dejaría por acá.
Muchas gracias, Francis. Realmente esto se dice fácil, ¿no? Pero de aprender, ¿no? Porque antes del 2018 nosotras éramos personas comunes, yo iba a la universidad, Francis me imagino que estaba trabajando tranquilamente, llevando su vida. Ella, abogada, supongo que estaba acostumbrada a estas cosas, pero igualmente no era lo mismo, ¿no? Y fue todo un proceso, ir aprendiendo sobre cómo se construye, sobre qué papel tiene la Comisión Interamericana, algo tan simple, ¿verdad? Que antes incluso hay personas que no sabíamos que existía o qué papel cumplía, ¿no? Ha sido todo un proceso de aprendizaje, pero creo que es sumamente bonito, ¿no? Ver cómo ha sido todo este proceso de construcción y cómo, a pesar de las dificultades y a pesar de lo cruel del régimen, ¿no? Hemos construido estas organizaciones, construido estos procesos de memoria y mantenemos viva esa memoria y esa exigencia de justicia. Francis, yo quería preguntarte un poco sobre cómo creemos que lidian las víctimas con esta tensión que hay entre la posibilidad de una transición a la democracia y esta percepción que tienen las personas, ¿no? De que la justicia es un obstáculo para llegar a esa transición, a un acuerdo, a un arreglo, digamos, a una solución de la crisis política y creen que la justicia, digamos, es un tropiezo en este camino para lograr esa transición. ¿Cómo creemos que las víctimas han respondido todos estos años a esa pregunta a la que yo sé que vos y yo y todas las víctimas que estamos organizadas nos hemos enfrentado? Sí, definitivamente hay que partir por la determinación de cada uno de los colectivos, de los colectivos, organizaciones de víctimas en la exigencia de justicia sin impunidad. Sabemos que históricamente la justicia es uno de los aspectos que se busca negociar y tener la claridad sobre este panorama. La lucha actual no es porque salga el régimen, pero eso no termina ahí, ¿no? En la transición hay que continuar y la exigencia de justicia va a ser ante el régimen y va a ser con el que llegue, del color y de la bandera que llegue. Por eso es la importancia de la organización, de la articulación, de la construcción de propuestas y de agotar las instancias internacionales a través de los distintos mecanismos, a través del Comité contra la Tortura, en el caso de los presos y presas políticas, no solamente de los presos directamente, sino también de sus familiares y el obstáculo a la justicia, a través de los distintos mecanismos internacionales, porque en el futuro inmediato vamos a tener sentencias internacionales y por supuesto si ya se avanza en el área internacional, cuando lleguemos a Nicaragua vamos a tener ya ciertos precedentes y eso es una determinación por parte de las distintas organizaciones de víctimas y que anhelan o anhelamos más bien esa justicia. Y en ese sentido, esa determinación y esa claridad sobre que esta lucha no se acaba con el régimen, sino que con el que llegue y con los que lleguen, en ese sentido se va a necesitar, ¿no? Se va a necesitar esta claridad, esta, sí, esta claridad sobre estos aspectos, ¿no? Y claramente si queremos salir del régimen, si queremos regresar a Nicaragua, pero para ello se debe construir y articular, ¿no? La tan anhelada unidad, pero también con propuestas concretas. Uno de los aspectos que yo mencionaba, o sea, si en Nicaragua, más bien, en Nicaragua solo se logrará una transformación positivamente si solo sí se coloca en el centro a las víctimas. Y en este sentido yo en distintos espacios hablábamos y colocaba un ejemplo. Por ejemplo, cuando uno construye una casa, vos le decís al arquitecto, este es el diseño que quiero. El cuarto lo quiero aquí, el baño lo quiero aquí, la cocina la quiero acá. Entonces, en los procesos de justicia, la participación de las distintas víctimas tiene que estar en esos procesos, en esos diálogos, en esos debates, en esos consensos, ¿no? Tan sencillo como ese ejemplo. Entonces, sí, claramente es necesario la parte técnica,
pero no solamente la parte técnica. Tenés que reunirte con las personas, tenés que dialogar con las personas, tenés que debatir con las personas y tenés que construir esas propuestas en consenso. Así es, Francis. Y ya en la parte internacional, yo creo que, por ejemplo, en la experiencia de la UPPN, creo que ha sido bien difícil, ¿no? Este proceso de entender que los procesos internacionales, la diplomacia y todo esto de los organismos de derechos humanos tiene su tiempo, tienen sus modos, sus mecanismos, ¿no? Pero ¿cómo crees vos que ha respondido la comunidad internacional y los organismos internacionales ante esta demanda, ¿no?, de justicia de las víctimas? Ya que mencionabas en tu intervención anterior, por ejemplo, que van a haber resoluciones. Ese ha sido un trabajo que hemos luchado desde hace mucho tiempo y que está rindiendo frutos, pero ha sido todo un proceso, ¿no? Y un proceso bien complicado y sobre todo de mucha paciencia. Entonces, ¿cómo sopesás vos esto a 7 años? ¿Cómo sopesás este apoyo que ha dado la comunidad internacional y los organismos internacionales? Pues mira, lamentablemente las distintas vías, los mecanismos que existen, ¿no? Existen las dos vías. La primera vía es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, posteriormente llegar a la Corte Internacional de Derechos Humanos. Eso es un proceso, ¿no? También existe la vía universal, que se ha tratado de accionar a través de estas vías, paralelamente, ¿no? A través de los distintos violaciones a los derechos humanos, a través de los distintos mecanismos. Y los procesos en sí son procesos burocráticos, son procesos legales, pero yo recuerdo, por ejemplo, que en el 2018, cuando nosotros estábamos exigiendo la creación de una fiscalía especial y de los mecanismos, y cuando estábamos viendo las temporalidades, nos decían mínimo 10 años, ya llevamos 7 años y aquí estamos, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué hacer y cómo lidiar en estos 7 años? Pues no queda de otra más que seguir documentando, seguir articulándose, seguir trabajando, seguir por parte de la incidencia política, que la incidencia política pues, se define los objetivos en esta, hasta dónde querés alcanzar, qué es lo que querés lograr. Y lo otro también pues es la sobrevivencia, es el autocuidado que tenga vos también y el compromiso que tenga vos como ser humano de resistir. Lamentablemente, en el caso de los familiares asesinados, hay varios padres, madres que lamentablemente han fallecido y no han alcanzado a ver la justicia, pero el compromiso de la justicia sin impunidad trasciende a los familiares. Sí, falleció la mamá, pero está el hermano, está la tía, es decir, es una cuestión generacional, es una cuestión, es un compromiso inquebrantable con la verdad y con la justicia, y que en Nicaragua sí va a existir justicia, esa justicia sin impunidad, eso no se negocia, tendrá muchos matices y se tendrá que luchar con el régimen y con los que venga, pero por eso es este compromiso de articulación, de trabajo desde las organizaciones de víctimas. Nosotros le llamamos, como decía anteriormente, el deber de la memoria, precisamente porque para nosotros es un deber contar estas historias, contarle no solamente a los nicaragüenses hoy en día y a la comunidad internacional, sino también el legado que dejan las organizaciones de víctimas y las víctimas como tal cuando cuentan sus historias para que esto no se repita. ¿Cómo creemos que ayuda este proceso, contar estas historias? ¿Cómo vos lo ves desde la parte de no solamente es una triste historia, digamos, sino ese valor que tiene la memoria de estos testimonios individuales, los testimonios de las agrupaciones, la historia de las organizaciones de víctimas? ¿Cómo contribuye eso también a la justicia y cómo contribuye a la refundación de una nueva Nicaragua? Sí, yo creo que más allá de quedarnos en el lema de los tristes más tristes del mundo,
la verdad, la memoria trasciende. Y esta construcción de la memoria precisamente habla de, sí, habla y se trabaja en función de contrarrestar las narrativas hegemónicas por parte del Estado de Nicaragua y también de una apropiación de los sujetos, porque históricamente en Nicaragua los distintos tipos de memoria que hemos tenido han sido memorias históricas, cronológicas, acríticas, una memoria revivalista, en el caso de algunos excombatientes de la revolución que participaron en la época de la revolución y que luego se colocaron en otra escena política y que con lo de abril como que trataron de reavivar desde su experiencia esos procesos y por eso yo lo mencionaba al inicio, yo apuesto a las memorias críticas, porque ya hemos tenido estos tipos de memoria, cronológicas, oficialistas, acríticas, revivalistas o académicas que solamente se quedan en la parte cronológica. Y en ese sentido, pues la organización de víctimas pues, ha venido rompiendo estos esquemas, a mi parecer, ha venido rompiendo estos esquemas porque precisamente se narran los hechos, no para, como lo mencionaba, no para contar una triste historia, ¿no? O ser los más tristes del mundo, sino para exigir esa verdad, exigir esa justicia y e incidir obviamente en la esfera política. Muchísimas gracias, Francis, por esta intervención, por comentarnos todo esto. Realmente es súper valioso. Yo quiero mencionar nuevamente, ¿verdad? Que esto les pareciera fácil de decir, de contar, de hacer, pero realmente ha sido todo un proceso de construcción, un proceso de diálogo entre nosotros y nosotras, entre todas las organizaciones de víctimas también que venimos colaborando desde el 2018, desde nuestra conformación, para luchar contra la impunidad y también para contribuir a esa memoria histórica nacional que es tan importante no dejar atrás. A veces pensamos que esto no vale de nada tal vez en este momento, pero realmente esto es lo que contribuye a mantener la memoria de Abril viva. La memoria de Abril sumamente importante para también que los líderes políticos tengan en cuenta y que no pierdan nunca el norte de que precisamente Abril significa justicia. Muchas gracias a todos por acompañarnos. No sé si alguien tiene alguna pregunta para Francis o para mí. Enrique. Recientemente, el grupo de expertos independientes de la ONU nos desglosó la cadena de mando respecto al ejército de Nicaragua en los procesos represivos que se gestaron en abril de 2018 y se continúan perpetuando en nuestro país. Cómo las organizaciones de víctimas en su proceso de incidencia internacional piensan utilizar esta herramienta que nos acaban de dar para seguir efectuando ese trabajo de denuncia internacional y lograr ese proceso de justicia tan anhelado en Nicaragua. Bueno, fíjate que precisamente estaba yo pensando que uno de los casos, dos de los casos de integrantes de la UPPN tienen que ver o involucran directamente al ejército en detenciones arbitrarias. Uno de los casos precisamente ocurrieron en las fronteras, ¿no? Uno de los casos en la frontera de Honduras y otro en la frontera de Costa Rica. Uno que ustedes conocen muy bien, ¿verdad? Que es el caso de Cristian Fajardo y María Dila Peralta, que ocurrió en la frontera de Costa Rica por parte del ejército y el ejército lo entregó a la policía. O sea, pruebas del involucramiento y la colaboración del ejército hay desde hace mucho tiempo. Para nosotros ha sido bien difícil, digamos, conseguir el apoyo. UPPN ha sido una organización que ha tenido que trabajar con lo poco que tenemos, pero creo que en algún momento esos casos, por ejemplo, van a llegar a instancias internacionales y precisamente creo que el gran valor de los testimonios, ¿no? De esos hechos que ocurrieron y de
de escribirlos, de contarlos, pero sobre todo de conseguir la documentación adecuada para llevar a cabo esos procesos de demanda internacional en contra del Estado de Nicaragua por crímenes de lesa humanidad que involucran instituciones como el Ejército, la policía, el sistema penitenciario, donde precisamente asesinaron a don Eddie Montes. Todas estas acciones de documentación y de denuncia creo que van a servir para ir más allá de, ¿no?, del informe del GREN, digamos, es la cuestión de que las víctimas lleven a cabo esos procesos de documentación y demanda para que hayan resoluciones concretas, ¿verdad? Y no solamente las víctimas directas, sino las víctimas directas en 2018, sino todas las víctimas que han tenido que sufrir todos estas arbitrariedades, ¿no?, de las instituciones del Estado en todos estos años. ¿Hay otra pregunta? Marco Aurelio. Buenas tardes. Muchísimas gracias por el espacio, también por el conversatorio. Me parece que el tema de memoria, como bien lo dijeron ustedes y lo han demostrado con su trabajo, es central cuando hablamos de abril y de la rebelión de abril. Me gustó particularmente cuando se hizo mención de memoria crítica, porque justamente yo tengo la necedad académica de insistir en el pensamiento crítico y de que lo que ha sucedido en Nicaragua no solo tiene que ser relatado, sino interpretado. Y yo pienso que una memoria crítica abona justamente a una interpretación que se aproxime a lo objetivo, que se aproxime a la veracidad, ¿no? Porque ya hemos vivido y visto y leído, ¿no?, memorias oficiales o memorias contadas solo desde un ángulo, memorias sesgadas, inclusive bueno, no me lo voy a contener. Yo miré un documental hace no mucho de la Dolce Vele y no sé, supongo que trataba de hablar de la situación a partir de abril y definitivamente no me identifiqué con ese trabajo de memoria de la Dolce Vele. Entonces, ¿quién mejor que nosotros mismos, los nicaragüenses? ¿Quiénes, si no las organizaciones de víctimas, para escribir una memoria en donde sí, los que vivimos abril, de una u otra manera, los que sufrimos los mecanismos de represión selectiva y colectiva, nos podamos sentir cómodos o podamos decir, sí, eso se aproxima mucho a lo que nosotros vivimos, a lo que enfrentamos, a lo que sufrimos y por lo cual nos autoconvocamos en 2018, los estudiantes universitarios, el movimiento campesino, la ciudadanía autoconvocada, etcétera, ¿no? Porque luego vienen las narrativas, algunas veces intelectualoides, de tratar de darle algún color o algún tono que no encaja, ¿no?, también con los reclamos y las reivindicaciones de las nuevas generaciones. Una pregunta para las expositoras. Partiendo de las experiencias de justicias restaurativas en Colombia, Sudáfrica, que creo que han tenido resultados mejores que las experiencias en Argentina, en España, por citar algo. ¿Cómo se podrían materializar o algunas ideas preliminares de cómo materializar una justicia restaurativa una vez que se inicie
avancemos en la transición para que tenga resultados satisfactorios y no quede simplemente en, qué sé yo, en papel o en ley o en buenas intenciones. No sé si me expliqué con la pregunta o la sintetizo un poquito más. ¿Me expliqué? Sí, ok. Creo que sí. Bueno, gracias, gracias. A ver, con respecto a la primera pregunta también, definitivamente la identificación de esta cadena de mando que se refleja en el informe, todos estos informes vienen a contribuir a los procesos de justicia que en el futuro inmediato en Nicaragua vamos a tener. Y esa cadena de mando es solamente, es el inicio, ahí faltan muchísimas más personas y en ese sentido contribuye a los procesos de justicia. Y la incidencia que se debe de hacer en torno a esto, ¿no? Y que desde cada organización pues, va a identificar cuáles son las distintas vías y cuál es el objetivo a alcanzar. Entonces, sí, ese informe con la identificación de esta cadena de mando contribuye a los procesos de justicia y nos sentimos plenamente satisfechos con este informe, que es solamente el inicio, pues ahí faltan muchísimas más personas. Con respecto a la pregunta, a la segunda pregunta que mencionaba sobre cómo se materializa en el futuro inmediato estos procesos y que no quede más allá de papeles. Yo considero imprescindible la participación de las víctimas organizadas en los distintos procesos. Cuando se elabore qué sé yo, un tribunal especial de justicia, de lo que hablamos en el 2018, inicialmente la creación de un tribunal especial de justicia, la creación de una fiscalía especial de justicia, porque no vamos a esperar a que se reconfigure todo el Poder Judicial para que se nombren a los nuevos administradores. No, obviamente el contexto y en el marco internacional te permite crear estos distintos mecanismos excepcionales y especiales para acceder a la justicia. Entonces, considero imprescindible esta participación activa de las víctimas organizadas en los distintos procesos. ¿Y eso a qué me refiero? Ya de manera concreta. Si se constituye una fiscalía especial, un tribunal especial de justicia, si se crea una comisión de la verdad, obviamente la participación de las víctimas organizadas tiene que estar en esos espacios. En la elección de quiénes van a ser esas personas que van a estar administrando, investigando. El conocimiento, la información plena de estos procesos tiene que estar al tanto las personas o las víctimas organizadas. Entonces, para concretar esto tan abstracto de la participación directa de las víctimas, pues hay que estar en esos procesos. Yo he conocido la experiencia y he estado trabajando con los familiares de los 43 estudiantes asesinados de Ayotzinapa en México y las distintas comisiones de la verdad. El primer GIEI que se conformó en México precisamente con esta tragedia de los estudiantes de Ayotzinapa y claramente uno va conociendo, vas aprendiendo, pero no es hacer la réplica de lo que ocurrió en México, de lo que ocurrió en Colombia, porque cada contexto es distinto, cada realidad es distinta y por tanto, pues obviamente se va a tomar lo que se pueda adaptar y lo que no. Y lo que no, pues se deja. Y en ese sentido, pues estar activamente trabajando y obviamente eso atraviesa por un proceso de formación, de capacitación, de articulación, de construcción de propuestas, de escucha de debates, de encuentros, de desencuentros y de todos estos espacios también para lograr precisamente esos consensos y que no sean construcciones o no sean órdenes o no sean jerarquías, etcétera, etcétera. Yo lo dejaría por ahí. ¿Alguien más tenía otra pregunta? Adelante, Alejandro. Yo tenía como
un comentario y una pregunta al mismo tiempo, y es que yo creo que para mí he interiorizado mucho el hecho de que la memoria y la justicia en el caso nicaragüense no solamente debe ser un elemento importante en esa transición democrática, en esa construcción de la nueva Nicaragua, sino que debe ser el elemento que va a dirigir todos los demás procesos que se van a llevar a cabo. Retomando el ejemplo que decía Francis del diseño arquitectónico, yo creo que la justicia y la memoria en el caso nicaragüense debe ser como el concepto arquitectónico que va a guiar la construcción de esos otros espacios, ¿no? En la casa. A mí me parece eso muy fundamental y siento que ha faltado esa perspectiva de la ciudadanía en general, pero también de otros actores que han participado en este proceso de Nicaragua. Y por ahí va mi pregunta, que cómo sienten ustedes que ha sido la apertura de otras organizaciones, de otros grupos, de los liderazgos políticos, de los medios de comunicación, es decir, de todos los actores que están involucrados también en este proceso de buscar la transición democrática en Nicaragua con las demandas de los grupos de víctimas, pues porque como mencionaba, yo creo que no solamente, las víctimas no solamente deben ser vistas como un actor más, sino el actor. Yo siento que en la historia de Nicaragua la repetimos tanto veces el dolor porque la justicia se ha dejado de lado y cuando la construcción de la justicia y de la memoria tiene que ser el eje central de todo proceso en Nicaragua. Y por ahí va mi pregunta, que cómo ustedes han percibido esa receptividad de tener esta perspectiva de justicia en todo el proceso y qué se puede hacer también para seguir apoyando a las organizaciones de víctimas que por muchos años han posicionado, ¿no? el tema y han hecho un gran trabajo para reconstruir la memoria y que lo siguen haciendo. Gracias. Sergio, tenía una pregunta. No es propiamente una pregunta, es una reflexión a partir de la pregunta de Marco Aurelio. Yo creo que en efecto el gran esfuerzo que ustedes vienen realizando por evidenciar este tramo crónico de la historia del 2018 para acá, pues ahí está. Pero indudablemente, precisamente para que Nicaragua encuentre un cauce auténtico de reconciliación y de verdadera convergencia, y se debe atender procesos de búsqueda de memoria anteriores, muy anteriores. Y eso debe ser también una tarea de estas organizaciones porque ya tienen el instrumento teórico, la práctica, ¿verdad? Y porque debemos concluir que esa falta de justicia nos ha llevado a soterrar, a encubrir, a ponernos máscaras para bailar una danza que cuando termina la música vuelve a resurgir. Creo yo que es importante no dejarlo de lado. Gracias. Bueno, yo quisiera responder a la pregunta de Alejandra. Creo que, bueno, aquí la UPPN es bien curiosa, ¿verdad? Porque nosotros desde la conformación en 2019 hemos participado en diferentes espacios políticos y mucho se nos ha criticado de decir que por qué una organización de víctimas se mete en política. Y realmente yo nunca he entendido esa crítica porque realmente los procesos políticos son los que determinan si hay justicia, si hay impunidad. Por eso yo hablaba de la calidad ética que tienen que tener los líderes no políticos que se presentan como opciones para conducir un país. Esos líderes políticos deben tener la determinación de lograr y alcanzar justicia, ¿no? Si un líder político no tiene eso, entonces no es el líder político que buscamos o que va a reivindicar los valores y el legado de Abril. Entonces, desde 2019 nosotros hemos participado en un montón de espacios y hemos convivido con un montón de organizaciones. Ha sido difícil porque muchas organizaciones no nos reconocen
como actores políticos, o sea, para mí cualquier ciudadano nicaragüense es un actor político y debe serlo, ¿no? Porque así debería ser. Lo que pasa es que tal vez no estamos muy acostumbrados a la democracia en Nicaragua. Y entonces ha sido bien difícil la convivencia con otras organizaciones, sobre todo con las estructuras políticas, ¿no? O estos liderazgos políticos, los que yo hablaba, los que dicen ser pragmáticos, pero en realidad no ven más allá, sino que practican un pragmatismo resignado, ¿no? En el que no ven otra opción más que los pactos de impunidad para poder transitar. Pero en realidad nosotros hemos querido inculcar una nueva visión, ¿no? En estas organizaciones. Creo yo que hemos logrado forzar de cierta manera, porque no diría que lo han hecho a voluntad, forzar que no hablen de impunidad. Sin embargo, sí hemos encontrado en ciertas personas, sobre todo, ¿no? En organizaciones, la incapacidad o el no reconocimiento de que la no impunidad, que la lucha por la justicia es indispensable para lograr una transición real en Nicaragua. Respecto a las organizaciones de sociedad civil, yo diría que voy a hablar por la UPPN, ¿verdad? Yo creo que hemos tenido mucha colaboración con distintas organizaciones de sociedad civil, sobre todo en estos espacios, ¿no? De memoria. Creo que ha sido sumamente importante el acompañamiento que han tenido, pero sobre todo el reconocimiento a las organizaciones de jóvenes y a las organizaciones que tienen liderazgos juveniles en su seno, porque realmente han sido los jóvenes los que más han luchado por la justicia y que han mantenido, ¿no? Esta lucha por la justicia y la no impunidad viva, ¿no? Que son, repito, los valores de Abril. Y entonces, a pesar de todo, a pesar de que no coincidamos, digamos, en muchos aspectos con muchas organizaciones, y ahora que está de moda no hablar de ideologías tanto de izquierda como de derecha, hemos logrado articular un montón de esfuerzo y sobre todo de tener aliados en esta lucha que es tan difícil para nosotros. No sé, Francis, si quieres agregar algo. Sin duda alguna, la receptividad pues no ha sido fácil. Sí hay un compromiso con ciertas organizaciones en tema de la justicia sin impunidad, pero pues uno se va haciendo camino al andar. Y es parte de los retos, son parte de los obstáculos, de los desafíos que tenemos que ir avanzando y obviamente estratégicamente ir construyendo esas alianzas o ir construyendo precisamente también las propuestas. Yo creo que a 7 años también de Abril, a 7 años de experiencia, pues también hay que trascender esta parte de la queja, ¿no? Es construcción, propuestas, aquí está, trabajemos, esto es lo que creemos, esta es la propuesta que tenemos, ¿no? E ir haciendo camino al andar precisamente, pero el camino no es fácil, definitivamente no es fácil, pero con esa claridad, con esa, este ser consciente, pragmático, pues eso va a contribuir al avance en los mecanismos de justicia. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene otra pregunta? La iniciativa me parece excelente y contribuye, pues, una contribución importante a la visibilización de todo el drama y el calvario que Nicaragua ha tenido que pasar por el momento desde el 2018, pero también obviamente hay otras etapas previas al 2018 y seguramente mucho más antes, que es necesario escarbar y es necesario conocer a profundidad para precisamente librarnos de esa impunidad histórica, pues, que has mencionado, ¿verdad? Y que es parte de la lucha para crear que Nicaragua pase a una nueva etapa de su historia. O sea, no podemos repetir situaciones que simplemente se han tratado de tapar como los gatos, ¿verdad? Pero que el problema siempre está presente.
creo yo pues que la respuesta no es fácil, pero creo que es la única, que es construir un movimiento pujante conformado por organizaciones de víctimas que impidan que en una negociación política, cualquiera que sea, y que algún momento se tendrá que dar, el tema de la justicia y el tema de la reparación pasen a un quinto, sexto o último plano. O sea, en esta etapa, de cara a incidir a la negociación y en la que sigue, de cara a la construcción de espacios de democracia en nuestro país, por primera vez, creo yo que vamos a tener en el escenario político organizaciones de víctimas que no estemos dispuestos a que el problema se ubique en un plano secundario, sino que se ponga en un nivel primario. Pero, ¿por qué? Porque revisando para atrás, encontramos que organizaciones de presos políticos, digamos, estas son las primeras de presos políticos. Hubo organizaciones de familiares, pero efímeras, que en el determinado momento consideraron, por ejemplo, que ese era el gobierno y que no tenían, era su gobierno y que no tenían nada que exigirle. Cuando en este caso reivindicamos el sentido de la responsabilidad del Estado de Nicaragua. El Estado de Nicaragua, sea gobernado por quien sea, debe responder por los abusos cometidos en todo este proceso y mucho antes. ¿Y quiénes somos los responsables y los que tenemos que contribuir? Pues los que nos vimos afectados de manera directa y también, por supuesto, los que han estado afectados de diversas maneras, porque al fin de cuentas ya Nicaragua se convirtió en un país de miles y miles de víctimas, algo como lo que pasó en Colombia, pues que tienen millones de gente registrada como víctimas, ¿verdad? Y lo que ha hecho bien difícil todos estos procesos, pero entre ellos, pues, los que estuvieron presos de manera prolongada deben ser parte de esos procesos políticos de negociación, de incidencia presente y futura. En eso creo que estamos con PPN, tenemos la misma sintonía. Lo que tenemos a veces es que levantar la voz más fuerte en algunos momentos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Sí, solo quería referirme a algunas expresiones que he escuchado de los expositores en cuanto a lo que tiene que ver con la justicia transicional. Y yo creo que quizás mucho va a tener que ver o depender del tipo de salida que vamos a tener del régimen en Nicaragua. Porque pensar que se va a hacer justicia de forma inmediata en el mismo periodo de transición lo veo difícil, pues, analizando desde el punto de vista histórico las distintas transiciones que han ocurrido, por ejemplo, en Chile con la dictadura de Pinochet, ¿verdad? La dictadura militar de Argentina también. Tenemos también el caso de la transición de la dictadura de Francisco Franco, ¿verdad? Y vino la democracia, ¿verdad? Y los crímenes que cometió Franco, y no se diga la dictadura militar argentina, también la dictadura de Pinochet, ¿verdad? Todos ellos bajo un contexto de protección a la seguridad nacional o la seguridad del Estado, ¿verdad? Y también el caso del Perú con Fujimori, ¿verdad? Que sí hubo el castigo correspondiente por los crímenes que cometió en su lucha contra la guerrilla en Ayacucho, en Perú. Y está el caso también de Guatemala, ¿verdad? Con Efraín Ríos Montt, que sí, 20 con no sé cuántos años después lo meten preso, ¿verdad? Pero sí llegó pues lo que se llama la justicia transicional, de tal manera que a veces es donde nos perdemos, pues, en creer que va a suceder de una manera lineal, que inmediatamente que se va el régimen se puede producir ya el juzgamiento de esos 54 personas. Yo creo que hay que leer bastante, hay que documentarse, ilustrarse sobre estas transiciones para tener claro cuál podría ser el camino que nosotros podríamos tomar en ese sentido. Gracias.
Gracias. Bueno, realmente quisiera responder a esta pregunta, bueno, a este comentario, ¿no? Porque de hecho la UPPN llevó a cabo un proceso de aprendizaje, ¿no? De este aprendizaje que les mencionábamos sobre todo lo que hemos tenido que aprender en todos estos años. Revisábamos, ¿no? Nosotros todas las transiciones y estos procesos, ¿no? Con un experto, de hecho, en transición. Y llegamos a la conclusión de que realmente Nicaragua no puede parecerse a ningún modelo que antes se haya implementado, que Nicaragua requiere un nuevo modelo de justicia. Y nosotros, de hecho, no nos casamos ni siquiera con el término de justicia transicional, sino que apostamos por una justicia plena, integral, estructural. Creemos que Nicaragua debe pasar por un proceso mucho más amplio y toda esta, la realidad latinoamericana en otros momentos fue diferente, requirió de distintos métodos, de distintos paradigmas incluso de abordaje, ¿no? En relación a las transiciones, pero precisamente creo que si los nicaragüenses entendemos la gravedad de la crisis en Nicaragua, no es solamente desde 2018, sino una crisis sistémica, estructural desde mucho antes, tenemos que entender que debemos crear un nuevo modelo de transición. Y nosotros por eso apostamos a que sí, durante la transición se haga un proceso de justicia pleno, integral y estructural para reformar ese Estado que ha estado cooptado por la corrupción, el autoritarismo y que tiene en sus entrañas esa violencia, ¿no? No solamente hacia las víctimas de crímenes de lesa humanidad o de violaciones a derechos humanos, sino contra el pueblo de Nicaragua como tal. Desde la discriminación y la poca participación que tiene la gente en decidir sobre su futuro. Entonces, todas esas cosas no van a cambiar si nosotros no aprovechamos la oportunidad de la transición para hacer justicia. No sé, Francis, si querés agregar algo. No, coincido plenamente. Justo lo mencionaba anteriormente, estos distintos modelos, ¿no? Cómo se estudian, se analizan estas realidades, tanto en Colombia, México, etcétera. Y este tema también, o sea, nosotros, el término de justicia transicional precisamente, pues se ha venido debatiendo a lo largo y a fin de cuentas no es una justicia transicional, es una justicia plena en todo el sentido amplio de la palabra, pero claramente son procesos que requieren de tiempo, pero que uno tiene que demandarlos, tiene que exigirlos, tiene que pedirlos y no va a ser obviamente un proceso lineal, pero contribuirá enormemente el trabajo que desde las organizaciones de víctimas se viene realizando, sobre todo en la parte esta de la documentación de los hechos. Muchas gracias, Francis. Muchas gracias a todos los que hicieron preguntas. Con esto terminamos el conversatorio sobre justicia. Perdón, adelante. No te okay. Quiero decir unas palabras. Sin justicia sin impunidad no es justicia. Necesitamos dejar claro un mensaje para las futuras generaciones, para quienes piensan o aspiran a una dictadura o piensan poner caudillos, a volver a repetir la historia, que serán castigados y que el pueblo está dispuesto a defender su patria, más los jóvenes. Mi pregunta es, ¿qué tan preparada está la sociedad nicaragüense para participar activamente en una transición democrática? ¿Y cómo está estructurada? Yo considero que existe una determinación de la sociedad nicaragüense en la justicia sin impunidad, en la libertad, la justicia y la democracia. Eso se vio desde abril 2018. No, ahí voy a la segunda parte. Desde el exilio, obviamente, hay un proceso de reconfiguración de las organizaciones. En la mayoría de las organizaciones que están en el exilio no hay base en este momento y obviamente el trabajo de base es sumamente importante. Sin embargo, ha existido una reconfiguración. Yo espero
Yo espero que las organizaciones del exilio encuentren esos objetivos. Yo te puedo hablar de la organización a la que yo pertenezco y en lo que estamos hablando, y estamos concentrados en esa parte, porque obviamente vamos a regresar y queremos regresar y va a existir justicia sin impunidad. Las otras organizaciones de víctimas tendrán que definir sus objetivos y trabajar en función de ello. No es la primera vez que han existido, bueno, a este nivel de reconfiguración del trabajo de las organizaciones. Nos enfrentamos a muchos desafíos, pero aún hay esfuerzos de articular trabajos como estos que se están haciendo. Aún hay esfuerzos para dialogar, para debatir. En tema de justicia hay mucho desde las organizaciones de víctimas para encontrarnos, sobre todo, por ejemplo, un tema que ha sido un punto de debate, que es la temporalidad. Cuando se cree la Comisión de la Verdad, ¿a partir de qué año, a qué año se van a conocer los hechos o qué es lo que va a investigar? Muchos dicen que a partir de 1979, 1980 al 2018. Hay otros que a partir del 2018, porque es lo que se encuentra más documentado. Es decir, hay propuestas en construcción que requieren más tiempo y, ¿qué te puedo decir? Está en construcción todo, pero al menos hay una apertura. Adelante. Hay organizaciones que en verdad están haciendo porque sí, yo tengo en mi mente que hay muchas personas que no son oídas, que son víctimas y han sido olvidadas por ellos. Bueno, para responder a la pregunta que hacía Jocelyn, en primer lugar, ella mencionaba, ¿estará preparado el pueblo de Nicaragua para la democracia? Yo creo que el pueblo de Nicaragua demostró en abril que está preparado para la democracia, para ejercer el poder que el pueblo tiene en construir esas narrativas, esas memorias, esas exigencias, esas propuestas para reconstruir la nación. Porque precisamente no solamente fue el hartazgo contra la dictadura, contra el autoritarismo del régimen en ese momento, sino también las exigencias en abril sobrepasaron, más allá de un cambio de gobierno, ¿no? Sobrepasaron en el sentido de las exigencias que la gente mencionaba sobre, por ejemplo, un cambio en los partidos políticos. El rechazo a los partidos políticos fue también una de las cosas que se dio en abril y que es síntoma, ¿no? de ese, tal vez no, la gente no se sabe expresar con palabras concretas, pero esa misma exigencia representa que los nicaragüenses quieren un nuevo sistema, no solamente un nuevo sistema político, sino un nuevo sistema de Estado como tal, un nuevo sistema de gobernanza. Y acerca de la pregunta de Erika, yo creo que las víctimas tienen el deber, por eso nosotros hablábamos del deber de hacer memoria. Las víctimas tienen el deber de organizarse y de que no solamente se queden como víctimas, sino como actores que construyan sus propios procesos. No debemos esperar que nadie nos venga a dar algo que nosotros podemos conseguir por nosotros mismos. Yo sé que es difícil, para nosotros ha sido sumamente difícil llegar a construir lo poco que hemos construido, porque considero que podemos hacer mucho más. Pero es necesario y es nuestro deber construirlo nosotros mismos. Sé que ha habido un montón de gente, incluso personas que se llaman defensores de derechos humanos, que más bien se han aprovechado, digamos, de incluso los casos de víctimas, pero eso no nos puede detener en la consolidación de nuestras memorias y de nuestros propios procesos. Entonces, con esto damos por cerrado el conversatorio. Y bueno, Yunova cierra esta parte. Muchísimas gracias a todos.